Esta es la continuación del video pasado donde te enseñaba de forma visual cómo se creaba una red social a través de un análisis de un repositorio en GitHub de, bueno, una red social que tenía varias características, como características para enviar mensajes entre usuarios, características de CRUD, que era para publicaciones, like, comentarios, etcétera. Entonces, en este video lo que te voy a explicar es el modelado de esa base de datos, de cómo se modeló la base de datos de ese repositorio o proyecto. Lo primero que te explicaré, bueno, será cómo esos modelos se cargaron en la base de datos. Te explicaré la estructura de toda la base de datos y te haré luego al final un diagrama de cómo se conectan esos datos entre sí y cómo se relacionan o referencian más bien, porque en MongoDB como tal no existen relaciones, sino que se hace una referencia, por lo menos en este caso, a través de un ID que hace referencia a otro objeto y así bueno, se relacionan como tal entre sí. Entonces, vamos a continuar a esa parte. Primero vamos a entender un poco de cómo se cargaron estos modelos en nuestra base de datos. Para eso vamos a ir al backend, a la parte de modelos. Estos modelos se controlan con MongoC, que sirve para hacer ya sea peticiones, hacer modelos, esquemas, entre otras cosas. En MongoDB para hacer más fácil así el consumo de este backend, perdón, de esta base de datos en nuestro backend. Entonces, si vamos a la parte de usuario, tenemos todos los objetos el objeto con cada uno de sus datos. El dato username, que es tipo string, lo valida, que el email que tiene que ser de tipo string. Esto crea automáticamente el ID. Luego tenemos la parte de los posts, que aquí tenemos el póster. Ya el ID se crea su propio ID el mismo. Al subir este esquema, ya él se lo crea. Así que nosotros lo que hacemos aquí es una referencia al póster, que es el ID del usuario que hizo la publicación. Aquí lo hace con type mongoset type of ID, haciendo referencia al objeto usuario, y requiere true. Y así sucesivamente. Content tipo string, title tipo string. Luego igual con por lo menos conversación, que hace referencia a los usuarios, hace un objeto de, bueno, de usuarios. Luego tenemos el tema de los comentarios, que igual hace referencia a la persona que comenta, a la persona que a la publicación a la que se comentó y el contenido. Y igual crea su ID automáticamente de comentarios, pues. Entonces si vamos a esta parte, aquí ya nos carga el modelo de esquema con esto de acá. Aquí carga comment esquema, carga el esquema en la base de datos y nos muestra todo esto de acá. Entonces si vamos viendo de uno a uno, como anteriormente ya habíamos cargado estos datos, pues simplemente entramos y podemos revisar lo que tienen adentro. Por lo menos este objeto de acá lo podemos copiar, lo vamos a agarrar, lo pegamos acá. Aquí ya tenemos nuestro primer objeto y le colocamos users. Es nuestro objeto user. Vamos a agrandar un poco y vamos a copiar muchos más. Ahora que tenemos aquí, entendemos que el primer objeto por el que empieza nuestra aplicación es el user, ya que primero se debe hacer un usuario para luego empezar a hacer otras cosas. Luego tenemos nuestro segundo objeto, que yo creo que sería el post. Vamos a copiarnos algún post de acá que ya se haya creado, lo pegamos por acá y le colocamos aquí post. Tercero, bueno, voy a colocar, como ya lo tengo aquí, los likes por post. Post. Like. Aquí, los post likes. Me copio desde acá. No importa que no sea igual. Igual vamos a hacer como que es del mismo publicación. Si no lo es, claro. Aquí los pego y tengo post like. Aquí tengo cada una de estas tablas. Bueno, de estos objetos. Ahora, ¿cuál sigue? Aquí, ¿qué más tenemos? Vamos a seguir con los comentarios, que son parte de los posts de las publicaciones también. Agarramos un comentario y lo pegamos acá abajo de los posts. Comentarios. Vale. Luego que tenemos la parte de, por lo menos,
comentarios, follow. Bueno, follow anteriormente nunca se usó, así que yo tampoco voy a explicar cómo se conecta, cómo se asocia a esta base, cómo se relacionan entre sí con los follows, pues. Pero bueno, supongo que esto iría a los usuarios, haciendo referencia al usuario que se siguió, y así sucesivamente, pues hace referencia a los dos usuarios para así saber qué usuario siguió a cuál. Algo así debe ser, pero al fin, bueno, sigo. Luego tenemos el tema de mensajes. Voy a copiarme uno de estos mensajes, me lo pego por acá, aquí me lo voy a pegar acá abajo, porque esto es separado ya esto es separado de esta lógica de acá, ya no tiene nada que ver esto con esto. Entonces voy a agarrarme los mensajes que se tienen que guardar en conversaciones. Se crea una conversación entre dos personas, y entonces aquí ya tenemos esto para poder explicarlo. Aquí tenemos los mensajes y aquí tenemos la parte de la conversación. Vale, ignoremos esto por ahora. Primero, usuarios. Tenemos usuario. Al final, todos estos de acá van a terminar, bueno, casi todos van a terminar haciendo referencia. Al final van a terminar haciendo referencia a este usuario. Por lo menos un usuario puede crear una publicación. Entonces la publicación va a hacer referencia desde el póster a nuestro ID del usuario. Así se puede saber qué usuario fue el que hizo la publicación. Luego tenemos el tema de que una persona le da like a una publicación, pues este post like lo que hace referencia es a la publicación a la que se le dio like, haciendo referencia al ID directamente, y hace referencia al póster, que es al póster no, perdón, hace referencia al usuario que hizo el like, que lo tomaría desde acá. Y así podemos saber, luego podemos contar y luego vamos a dibujar, como ya te había mostrado antes acá, vamos a dibujar las personas que dieron like a esa publicación. Luego que tenemos la parte de comentarios. Pues comentarios pasa así. En este caso, un segundo, el commenter es la persona que hizo el comentario. O sea, así podemos identificar el ID del usuario que hizo el comentario. Podemos también referenciar a la persona. Este es el ID, post ID, ponte que dice aquí, porque dice post, no queda muy claro, pero bueno, se entiende. Post, el ID del post al que se hizo ese comentario, y luego tenemos el commenter ID, y luego tenemos el ID del comentario que nos va a servir para cuando nosotros, por lo menos en este caso, vamos a buscar los comentarios acá. Comentarios, tenemos este me sirve. Tenemos este de acá, que se creó otro objeto. Supongamos que este es a donde se van guardando todos los comentarios. Bueno, este otro comentario, al igual que este, va a hacer referencia a uno commenter. Vamos a hacer una flecha que apunta acá. Vale, tenía que agarrarla desde abajo. Una flecha que desde el commenter apunta a la persona que comentó. Luego una flecha que apunta a la publicación a la que se comentó, al igual que esta de acá. Y luego otro ID, perdón, un ID que sería este de acá, que apunta a nuestro comentario. ¿Esto por qué se hace? Porque en nuestra aplicación luego vamos a tener comentarios dentro de comentarios, como en este caso, mira, aquí tenemos un comentario y adentro hay otro comentario. Entonces, al nosotros hacer esa referencia de un comentario a otro comentario, podemos tener el padre del comentario. Y así se va creando toda como la referencia entre los datos.
Luego en mensajes, bueno, en mensajes tenemos el que envía el mensaje, que lo tomamos desde acá. La persona, el sender, que es el que envió el mensaje. Aquí no me deja cortar, listo. La persona que envió el mensaje, que es el sender. Tenemos la conversación, que es el ID de la conversación, porque supongamos que, dejamos solo mensajes, se crean varios mensajes, pero quedan sueltos y no se pueden asociar a una conversación. Entonces, si tenemos muchos usuarios en una aplicación y queremos que estos usuarios se puedan comunicar entre sí sin que los mensajes estén sueltos, pues tenemos que asociar cada usuario a una conversación, para así al momento de nosotros pues crear el chat, poder identificar qué usuario se está comunicando con otro usuario. Entonces, esto lo que va a hacer es crear un recipiente con el ID de los dos usuarios, que bueno, el ID de cada usuario que está enviando la conversación. Por lo menos vamos a crear otro objeto de acá, usuario. Vamos a buscarme este de acá, voy a ir acá. Test. Vamos a buscar el otro usuario, que es este de acá. Me copio esto de acá, lo pego. Este supongamos que es otro dato de esta tabla. Lo que puedo hacer es agarrarme esto de acá, estirarlo y luego agarrar este de acá y meterlo acá abajo. Así sabemos que esta conversación hace primero referencia al ID que termina en 60, que es este, y luego referencia al ID que termina en F, que es este de acá, haciendo referencia a los dos usuarios para crear una conversación entre esos usuarios, para el momento de cargarlos pues mostrar la conversación entre estos dos usuarios que tenemos acá. Luego en la parte de los mensajes pues hacemos referencia a esta conversación, porque aquí tengo el ID de la conversación, porque obviamente este objeto de acá es un solo mensaje, pues habrán muchos objetos como estos donde irán cada uno de los mensajes. Aquí por lo menos este dice hola, me enseñas React, pues habrá otro que diga otra cosa, hola, sí, y así sucesivamente, y van a ir haciendo esa conexión con esta conversación para posteriormente poder saber cada mensaje que está asociado a la conversación y cargarlos dependiendo de la fecha que está creado, pues ir cargando uno abajo del otro, abajo del otro, abajo del otro, y así sucesivamente. Yo creo que esto sería todo de acá. La parte de follow, bueno, no creo que sea necesaria, ya que no se explica, no se usa como tal dentro de la aplicación. Entonces, bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerda que en el próximo video estaremos analizando el backend y luego estaremos analizando el frontend. Si este video te ha servido, recuerda dejar un like y suscribirte al canal para más análisis como este. Muchas gracias y chao.